Muy bien, de vuelta con ustedes en el segundo bloque para la conversación y hoy lo vamos a hacer con el actual rector de la Universidad de Antofagasta, Marcos Kutovich Salas, que está saliendo ya de su periodo. ¿Cómo está? Efectivamente. Bienvenido, rector. Muy bien, pues, estimado. ¿Ah? Un Después de gusto un, estar acá. después de un periodo con altos y bajos, ya Sí. terminando bien, ¿no? De eso es lo que vamos a conversar. ¿Cuál es el balance de estos 4 años, rector? Muchas gracias por la oportunidad que nos brindas de poder interactuar con la ciudadanía y comentar lo que han sido, como tú bien decías, Ujú. estos 4 años de gobernanza, Claro. en los cuales ciertamente nos encontramos con una serie de cuestiones y desafíos que hubo que entrar a afrontar. Y afortunadamente consideramos que lo sacamos en buena forma, ¿ah? De tal modo entonces que hoy en día tenemos una universidad sostenible ¿Ya? y que bueno, la idea es que continúe por esa senda, Por supuesto, una universidad que tiene muchos años, por supuesto. heredera de la Universidad de Chile y la Universidad Sí, Técnica del Estado. En algún momento yo hablaba de altos y bajos. Hubo una deuda, apareció una deuda, ¿ya? Un déficit presupuestario que superó los 8.000 millones, se hablaba incluso de 9.000 millones. ¿Cómo está eso? bueno, la verdad es que superó con creces los 9.000 millones que se Mira, esperaba, mira, porque me quedé corto. finalmente fueron 28.600 millones. Re corto me había quedado, 28. 28.600, Ya, los cuales fueron consolidados en una deuda única, ya, de tal modo entonces que gracias al apoyo de la banca logramos transformarlo en un crédito único que se está pagando a 15 años plazo. ya. Y, a Me ver, imagino que con 28.000 millones las cuotas deben ser muy altas, po, ¿no? sí superan los 200 millones mensuales, Ya. pero en el bien entendido que, bueno, a partir de una vez que se termine con esto, la universidad va a poder abordar otro montón de desafíos, Ujú. en los cuales ciertamente va a poder hacer mayores inversiones y seguramente desarrollarse Pero de entonces mejor se ordenó forma. la casa, porque claro, se está pagando una deuda, pero a lo mejor siguen existiendo estas goteras, grandes goterones. ¿Se ordenó? ¿Existe forma de poder controlar que no se genere más deuda futura? Se ordenó en los siguientes términos. Primero se identificó dónde estaba el problema, qué había originado Ya. esa deuda de 28.6 mil millones. Entonces, bueno, se encontró de que habían una serie de elementos que de una u otra manera influían Perfecto. y que tenía que ver por sobre todo con Ya. las plantas de funcionarios, ya sea académicos o no académicos, que desarrollan sus actividades en la universidad. Ujú. Entonces, lo primero es que tenemos plantas que están hiperdimensionadas. Ya. ¿Estamos ¿Ya? hablando de doctores? No, estamos hablando en general de plantas académicas y plantas no Ya. académicas y no necesariamente están acordes con el número de estudiantes, ¿ya? Y con el tamaño que tiene nuestra universidad. Entiendo. Muchos académicos versus los alumnos o muchos sueldos muy altos. No, muchos académicos y muchos no académicos, ¿ya? Ah, Para el número de estudiantes. perfecto. Nuestra universidad es una universidad que tiene alrededor de 7.200 Ya. estudiantes y para ese número de estudiantes perfectamente podría desarrollar sus actividades con un número bastante menor, ¿ya? Mm, Entonces, ¿cómo se nos mide? De acuerdo a la eficiencia. por supuesto. Se encendieron luces de alerta por las entidades fiscalizadoras Ya, que tiene el claro. Ministerio de Educación, Ah. que nos lo hizo saber y que al mismo tiempo iba en paralelo con lo que nosotros habíamos descubierto Ese también. es como un mal de las instituciones estatales, ¿ya? Porque lo mismo, la misma figura yo Claro. lo podría extrapolar a Codelco, ¿ya? O sea, está sobredimensionada la cantidad de quizás funcionarios, es lo mismo que sucede aquí, ¿no? Sí, hay un tema de manejo por Ya. sobre todo. El manejo de las instituciones públicas debe ser un manejo ordenado y Mm, prolijo. Entonces, por ejemplo, se contrata funcionarios para el desarrollo de una labor, ya que en el tiempo no es infinita, sino que es finita, por decirla, 2 años. ujú. Pero sin embargo, una vez que culmina Superior a un los proyecto, objetivos, mucha de esa gente sigue contratada. ya. Entonces así se van produciendo
por años el incremento de las plantas, y cuando esto es un fenómeno que tiene décadas, entonces se llega en realidad a cantidades bastante considerables con respecto al volumen de funcionarios. En algún momento también hubo un tropiezo en los fondos concursables, rector. Sí, Sí. Que es una quizás de las vías más importantes de financiamiento de una sí. universidad. ¿Faltó experticia? ¿Qué faltó ahí? Prolijidad, Prolijidad. prolijidad. Ya. Yo diría que en mucho las universidades, el que tengan muchos funcionarios no necesariamente las hace eficientes. Correcto. ¿Ya? Ujú. O sea, tú tienes mucho de funcionarios, pero no necesariamente gente que conoce bien Sí. el trabajo que debe realizar. Entonces aquí hubo falta de prolijidad, Ya. abiertamente, y eso fue lo que motivó, digamos, que finalmente prácticamente no tuviéramos ninguna posibilidad de seguir adelante en un concurso Sí, claro. en donde la verdad es que no tenían alta complejidad y la universidad tenía las debidas competencias Por supuesto. como para haber ganado. Ujú. De hecho, había superado una etapa anterior. Pero cuando llegó el momento de mostrar el máximo de expertise, nos encontramos con que en rigor sucedieron algunas faltas en ese contexto, y que motivó la pérdida de esos recursos, que hemos tenido que hacer a partir de ese momento otros esfuerzos con el Claro. fin de recuperarlos. Claro, por supuesto, por supuesto. En algún momento aparece el hospital clínico de la Universidad de Sí. Antofagasta, una gran promesa para la salud pública de nuestra ciudad, pero desde el primer momento cojeando, y hasta el día de hoy no. A ver, hay una sensación de que está el edificio, están las intenciones, pero no sirve. Tenemos como un policlínico más elegante Claro. y no ha cumplido la función de un hospital clínico. ¿Qué me dice frente a eso? Yo diría que lo que ha sucedido allí es la falta de experiencia que tenemos las entidades universitarias en el manejo justamente de estas áreas de salud de mayor complejidad. En estricto rigor, la única universidad del Estado, ¿ya?, que maneja u opera un hospital clínico es la Universidad de Chile, Ya. en Santiago de Chile, y por varias décadas, el Hospital José Joaquín Aguirre. Correcto. ¿Ah? Entonces lo que sucedió en Antofagasta era una experiencia absolutamente nueva para regiones, y sigue siendo la única experiencia. No hay otra universidad Claro. de regiones que maneje un hospital clínico. ¿En algún momento se han arrepentido de eso, de haber tomado este hospital clínico? Se lo pregunto a usted del área de la salud. Sí, ¿Ya? yo lo habría hecho de otra manera, Ya. si hubiera tenido la posibilidad de tomar decisiones en el momento. Ujú. Y tanto así de que desde un primer momento la operativa del hospital fue pasando, si tú quieres, de experiencia en experiencia. Partió siendo operada mediante un tipo de operativa muy parecida a la fundación, pero que no era Ya. fundación. Después la recomendación que vino desde las mismas entidades públicas fue que la mejor figura era la de fundación. Claro. Y finalmente la Contraloría Regional de la República nos dice de que en realidad no se necesita una fundación, sino que la Universidad de Antofagasta puede perfectamente operar un Ya. hospital clínico. Ahora, el ámbito nuestro es la educación. Ya, nosotros formamos profesionales de la salud, pero no es atender la salud de la población, Ujú. porque eso requiere de recursos adicionales. Correcto. Entonces esos recursos adicionales no han llegado nunca. Ya. Entonces la universidad, no obstante, hace los esfuerzos. Hoy este hospital está con una deuda. ¿Esa deuda suma la deuda del hospital? ¿O no? La deuda la asumió la universidad. Ya. Y de hecho, dentro de estos 28.600 millones, había parte de la deuda que dejó el hospital clínico. Usted me decía minutos atrás, yo lo habría hecho de otra forma. En simple, ¿cómo sería? Habría sido, a ver. A ver, en este momento nosotros estamos desarrollando una franja comercial en terrenos de la universidad. Claro. Entonces, la verdad es que habría utilizado eventualmente uno de esos espacios, 2 hectáreas, Claro. por ejemplo, Exacto. y habría desarrollado con recursos de privados
una instancia clínica, ¿ah? Pero sin transformarme en una entidad privada, sino que también atiende a lo público, Correcto. pero en donde el hospital o la clínica está ubicada en el terreno de la universidad, en donde sus estudiantes desarrollan sus prácticas, en donde buena parte de los profesionales de la salud que forman parte de la academia brindan servicios también. Pero además puede contratar profesionales de apoyo que permiten desarrollar la actividad. La diferencia está en que tú manejas los recursos. Correcto. Y no estás en este momento a Incomodar. expensas de que estos recursos provengan del exterior. Claro. En este momento el hospital clínico nosotros lo tenemos en comodato. Claro. El comodato tiene algunas virtudes, pero también tiene varios defectos. O sea, una de las virtudes es que tú no tienes que construir, pero Claro. ojo, tienes que remodelar, Sí. porque el hospital que se recepcionó era un hospital Por antiguo. muchos años, claro. Ya, esa es la primera cosa. Pero lo segundo, las prestaciones necesariamente requieren de financiamiento del Estado. Ahora este financiamiento en la mayoría de los casos es parcial e insuficiente. Entonces aquí donde la universidad, haciendo esfuerzos, Claro. ¿ya? Es que puede poner capitales destinados justamente a hacerlo más Más llevadero. Más llevadero. Pero en Doctor- un espacio que no es el tuyo. Claro que sí. Quiero llevarlo al tema académico. ¿Cómo estamos como universidad? ¿Qué le podemos decir a los alumnos, los futuros alumnos? Viene un periodo ahora, admisión 2027, ¿ya? Sigue siendo una universidad estatal, tradicional, ¿ya? De prestigio. ¿Estamos en buena lid con la Universidad de Antofagasta? Sí, sí, rotundamente sí. El sacrificio de la academia, el sacrificio de los funcionarios no académicos, no obstante lo que mencionaba anteriormente, siempre ha sido muy acorde con los requerimientos que la universidad tiene. Y esto ha permitido que no obstante, yo diría que la mayoría de las universidades del Estado han ido a la baja con respecto a sus matrículas. Claro. Sin embargo, a nosotros, si bien es cierto, nos afecta, pero no ha tenido el impacto que ha tenido en otras regiones. Entonces nosotros tenemos carreras que son muy, muy solicitadas, en donde las matrículas se llenan sin ningún contratiempo. El 82% de los profesionales de la salud que laboran en la región de Antofagasta son egresados de la Universidad de Antofagasta. El otro día, y no voy a decir el nombre, tuvimos la visita de un Ceremi en la universidad. Y otra entidad pública en donde prácticamente la comitiva completa, llámese abogados, ingenieros comerciales, etcétera, Claro. eran todos ex-UA. Entonces tenemos un prestigio, tenemos un nombre. Claro. Yo diría que en ese contexto no nos hemos debilitado. Perfecto. Ahora, hay acciones en las cuales hemos progresado. Por ejemplo, en todo lo que se trata de formación de capital humano avanzado, por ejemplo, en programas de doctorado. Programas de doctorado durante los últimos 4 años se incrementaron en un 15, 18%. Dos programas de doctorado nuevos. Un programa de educación consorciado, un doctorado en educación en conjunto con otras universidades. Y un programa de doctorado en ciencias biológicas en zonas áridas. Perfecto. Entonces, el avance en el posgrado no se ha detenido. Eso habla de una cultura del posgrado. Bueno. Y eso nos hace mucho bien. No hemos disminuido dramáticamente las matrículas en el pregrado. Y como si fuera poco, nos aprobaron un plan de crecimiento y desarrollo por parte del Ministerio de Educación. Quiero ir por ahí. ¿Qué le decimos a la gente de Calama? ¿Sigue el proyecto de Calama? Ese proyecto fue aprobado por el Ministerio de Educación. O sea, en este momento, la Universidad de Antofagasta cuenta con un proyecto aprobado. Perfecto. Que le permite desarrollar actividades en Calama. Ya. ¿Puede hacer clases en Calama? ¿Puede tener, o hay que construir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? A ver, el proyecto como tal es un proyecto que contempla la construcción de un campus de 20.000 metros cuadrados. Terrenos que ya están. Terrenos que los iba a proporcionar el municipio. Ya, perfecto. Por un lado. Tuvimos otras ofertas, incluso
de Codelco en su momento, los fondos para la construcción misma iban a ser puestos por el gobierno regional. Entonces la pregunta que se me han hecho, se me ha hecho en otra condición, bueno, ¿y en qué estamos, en qué estamos chocando? Claro. En que la universidad lo que hizo fue presentar un proyecto académico que habla de la creación de 16 carreras en un lapso de 10 años. Ujú. ¿Ya? Entonces, no todas las carreras iban a aparecer, no iban a estar todas las carreras que tiene la sede Claro. de Antofagasta. Hay carreras que son más complejas Correcto, y correcto. más costosas que No, otras. no es fácil abrir una carrera. Pero claro. el proyecto académico está, y eso fue lo que aprobó el ministerio. De tal modo entonces que lo que faltan son los recursos. Hay que presentar el proyecto de construcción, los Ya. proyectos ingenieriles. En el mejor de los casos, si todo marcha bien, ¿cuándo podría estar cortándose esa cinta? A ver, nosotros pensamos que en la condición que estamos hablando, nunca antes de 4 años. Ya, perfecto. Pero Ujú. eso no significa que la sede de la Universidad de Antofagasta en Calama tendría que esperar 4 años, cuando podría perfectamente rentar un edificio y partir con algunas carreras Ah, perfecto. mientras Se se construyeron. concreta la construcción, tal cual partió la Universidad de Chile, aquí en Antofagasta. Sí. Rector, antes de irnos, se nos fueron los minutos, desafíos de la nueva administración que entra. Bueno, lo primero, nosotros estamos dejando una universidad sostenible, Ujú. ¿ah? Pero que requiere de prolijidad, de seriedad en el manejo financiero. ¿Ya? Las universidades del Estado se mueven en una línea muy delgada, Ujú. ¿ya? De tal modo entonces que el manejo financiero, que es una cosa bastante seria, tiene que ser llevado con esa altura de miras. Perfecto. Y lo otro es que sin duda va a tener que concretar algunos desafíos que de alguna manera los mencioné yo en antes. Para ser sostenible la universidad es absolutamente necesario regular, ¿ya? Algunos elementos que están provocando este tipo de, este tipo de situaciones de mayor complejidad, por ejemplo, estos déficits que se Claro. producen financieros. Entonces, para eso tiene que reorganizar sus plantas, así rotundamente. Ujú. Tiene que hacer un estudio acabado, ya con respecto a las plantas mismas que las tiene dedicadas al manejo de su proyecto académico y a partir de eso tomar decisiones. Bonito desafío. Rector, muchas gracias por esta conversación. Mucho éxito a usted ya en todo lo que se viene y también a través suyo desearle un mayor de los éxitos y continuidad en la Universidad de Antofagasta. Muchas gracias, un gusto. Que esté muy bien. Gracias. Gracias. El doctor Marcos Sikutovich Sala, rector de la Universidad de Antofagasta. El rector saliente, ya este día viernes el cambio de mando, Sí. ¿no es cierto? Ya. Que le vaya bien, rectora. Que esté muy Muchas bien. gracias. Seguimos, pausa, ya retornamos.